La lluvia golpeaba con una insistencia casi violenta contra los cristales empañados de El Refugio, una taberna olvidada en los confines del puerto de San Judea. El aire dentro del local estaba saturado de un olor rancio a tabaco viejo, serrín húmedo y el aroma penetrante del whisky barato que servían sin descanso. Yo estaba allí, hundido en el rincón más oscuro, intentando que el alcohol apagara el incendio de mi propio duelo. Había perdido a mi padre hacía apenas una semana, y el mundo me parecía un lugar insípido y cruel, una cáscara vacía de lo que alguna vez fue mi realidad. No buscaba compañía, mucho menos una conversación. Pero el destino suele ser un autor con un sentido del humor bastante retorcido. En la banqueta de al lado, un hombre que parecía haber sido esculpido por las mismas tormentas que azotaban la costa, se sentó con una pesadez que hizo crujir la madera. Se llamaba Julián, aunque eso lo supe mucho después. En ese momento, solo era una figura sombría con ojos que contenían más oscuridad que la noche que rugía afuera. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y en ese breve contacto hubo un reconocimiento silencioso. Él no vio en mí a un extraño, sino a un reflejo de su propia desolación, aunque la suya era de una naturaleza mucho más antigua y corrosiva. Empezó a hablar sin preámbulos, como si continuara una charla que habíamos dejado pendiente en otra vida. Me dijo que podía ver la herida que yo cargaba, esa marca invisible que deja la muerte de alguien que amamos, y me confesó que él también había caminado por ese valle de sombras, pero que su camino no terminaba en la resignación, sino en una revelación que lo había cambiado para siempre. Había algo en su voz, un tono melancólico pero extrañamente firme, que me impidió levantarme y marcharme. Me sentí atraído por su magnetismo trágico, atrapado en una red de palabras que comenzaban a tejer un relato de amor, traición y una justicia poética que rayaba en la locura. Después de un par de tragos más, Julián sacó de su abrigo una cámara de video pequeña, pero de aspecto profesional. La puso sobre la mesa con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas. Fue entonces cuando me hizo la petición que cambiaría el curso de mi existencia. Necesitaba que alguien registrara el final de su historia. No quería un simple testigo, quería un cronista que asegurara que la verdad no se perdiera en el ruido de los informes policiales o los chismes de pueblo. Me miró fijamente y me pidió que lo acompañara, prometiéndome que lo que estaba a punto de contarme y mostrarme sería la lección más importante sobre la naturaleza humana que jamás recibiría. Aunque mi instinto me gritaba que huyera hacia la lluvia, mi curiosidad y mi propia desesperanza me empujaron a aceptar. Salimos del bar y nos subimos a su viejo todoterreno, dirigiéndonos hacia una casa aislada en los acantilados, mientras él comenzaba a desgranar los recuerdos de la mujer que había sido su mundo, Lucía. Julián hablaba de Lucía con una devoción que todavía quemaba. La describió como una fuerza de la naturaleza, una mujer cuya risa podía iluminar la habitación más oscura y cuya inteligencia era tan afilada como un diamante. Se conocieron en la juventud, en un verano que parecía no tener fin, y desde el primer momento él supo que ella era la pieza que le faltaba a su alma. Construyeron una vida juntos sobre cimientos que él creía inquebrantables. Eran la envidia de sus amigos, la pareja perfecta que había logrado navegar las aguas turbulentas de la madurez sin perder la pasión. Julián trabajó sin descanso en la construcción, levantando edificios que hoy definen el horizonte de la ciudad, todo para ofrecerle a Lucía la seguridad y el lujo que él creía que ella merecía. Compraron una propiedad en las afueras,
un santuario rodeado de pinos donde planeaban envejecer viendo las puestas de sol sobre el mar. Sin embargo, la perfección es una fachada frágil. Julián recordó el momento exacto en que el cambio comenzó a manifestarse. Fue después de un diagnóstico médico que, aunque no era terminal, sumergió a Lucía en una depresión profunda y extraña. Ella empezó a alejarse, a buscar refugio en silencios prolongados y en paseos solitarios que duraban horas. Julián, movido por un amor incondicional, se convirtió en su cuidador, su protector y su sombra. Dejó de lado sus propios intereses para estar a su disposición, creyendo que su apoyo constante la traería de vuelta a la luz. Pero bajo esa superficie de fragilidad, algo más se estaba gestando. El cambio no era solo una consecuencia de la enfermedad, sino el despertar de un deseo que no lo incluía a él. Los detalles cotidianos empezaron a desmoronarse. Llamadas telefónicas que se cortaban al entrar él en la habitación, el olor de un perfume que no era el suyo en la ropa de ella, y una frialdad en su mirada que lo hacía sentir como un intruso en su propio hogar. La sospecha es un veneno lento que nubla la razón. Julián intentó convencerse de que eran paranoias fruto del cansancio, pero las señales de la infidelidad se volvieron imposibles de ignorar. Lucía empezó a inventar viajes de fin de semana para supuestos retiros de salud, pero su piel regresaba con un brillo que no venía del aire puro del campo. Fue entonces cuando Julián, consumido por la duda, decidió convertirse en un espía. Contrató equipos de vigilancia, instaló cámaras ocultas y dispositivos de rastreo, transformando su amor en una operación táctica de vigilancia. El descubrimiento fue devastador. A través de la lente de una cámara oculta, vio a su esposa entregarse a otro hombre con una pasión que él pensaba que se había extinguido hacía años. El amante era un hombre mucho más joven, un arquitecto con el que ella había estado trabajando en secreto en un proyecto personal. Ver la traición en alta definición destruyó algo dentro de Julián que nunca pudo ser reparado. El relato de Julián llegó a su punto álgido cuando llegamos a la casa de los acantilados. Entramos en la sala de estar, un espacio elegante pero gélido, donde cada mueble parecía un monumento a una mentira. Me indicó que encendiera la cámara y que empezara a grabar. Me contó cómo, semanas atrás, se había enfrentado a Lucía en ese mismo lugar. No hubo gritos, solo una confesión fría y desalmada por parte de ella. Lucía le dijo que ya no lo amaba, que él era solo un recordatorio de una vida aburrida y que su amante le devolvía la sensación de estar viva. La crueldad de sus palabras fue el detonante final. Julián no quería un divorcio. No quería repartir bienes ni pasar años en juzgados. Él quería que el mundo viera lo que sucede cuando se rompe un pacto sagrado de la manera más vil posible. Mientras yo sostenía la cámara con manos temblorosas, la puerta de la entrada se abrió. Lucía entró acompañada de su amante, riendo, sin saber que su verdugo y un testigo silencioso los esperaban en la penumbra. El ambiente se volvió pesado, eléctrico. Julián se puso de pie y por un momento el tiempo pareció detenerse. No hubo súplicas de perdón por parte de los amantes, solo una mirada de absoluto terror al ver el arma que Julián empuñaba. Él habló a la cámara, explicando que este acto no era un crimen de pasión descontrolada, sino una ejecución planificada para cerrar el círculo de una vida que ya no tenía sentido. En un estallido de violencia ensordecedor, Julián acabó con la vida de los dos infieles antes de girar el arma hacia sí mismo. El estruendo de los disparos retumbó en mis oídos mientras la sangre manchaba las paredes blancas de la casa perfecta. Todo quedó registrado: la caída, el último suspiro
y el silencio sepulcral que siguió al caos. El después fue un torbellino de luces azules, interrogatorios y el zumbido constante de la opinión pública. Como Julián había planeado, el video que yo grabé se filtró en las redes sociales antes de que la policía pudiera confiscarlo por completo. Se volvió viral en cuestión de horas, convirtiéndose en un fenómeno macabro que alimentó el morbo de millones de personas. La sociedad se dividió en un debate encarnizado. Algunos veían en Julián a un monstruo, un asesino a sangre fría que no tenía derecho a quitar vidas por una infidelidad. Otros, ocultos tras el anonimato de sus pantallas, expresaban una simpatía oscura, viendo en su acto una forma extrema de justicia frente a la traición emocional extrema. El video fue analizado fotograma por psicólogos forenses y comentaristas de televisión, convirtiendo la tragedia privada en un espectáculo global. Los funerales fueron eventos tensos y extrañamente concurridos. Lucía y su amante fueron enterrados en ceremonias discretas bajo el estigma de la vergüenza pública, mientras que la tumba de Julián se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos fascinados por el lado oscuro del romance. La percepción pública es una bestia caprichosa. La mujer que una vez fue admirada por su elegancia fue recordada solo como la esposa traidora, y el hombre que dedicó su vida a construir fue etiquetado para siempre como el ejecutor del acantilado. Yo, atrapado en medio de todo, me convertí en una figura paria, el narrador que no detuvo la masacre. Mi vida, que ya estaba rota antes de esa noche en el bar, se desintegró por completo bajo el peso de lo que presencié a través del visor de la cámara. Hoy, años después, las imágenes de esa noche todavía me persiguen cada vez que cierro los ojos. He aprendido que las lecciones de una tragedia de esta magnitud son amargas y no ofrecen consuelo. Entendí que el amor, cuando se mezcla con la obsesión y el sentido de propiedad, puede transformarse en un arma más peligrosa que cualquier pistola. La historia de Julián y Lucía no es un cuento de advertencia sobre la infidelidad, sino un recordatorio de la fragilidad de la psique humana y de cómo la búsqueda de una verdad absoluta puede llevarnos a la destrucción total. Pasé mucho tiempo intentando encontrar un significado más profundo, algo que justificara mi presencia en esa escena. Pero la única verdad que queda es que la violencia no redime nada, solo deja tras de sí un rastro de cenizas y vidas rotas que ninguna cámara puede volver a unir. A veces, vuelvo a pasar frente a aquella casa en los acantilados, ahora abandonada y devorada por el salitre y la maleza. Los lugareños dicen que está maldita, que en las noches de tormenta se pueden oír los ecos de las discusiones y el llanto de un hombre que lo dio todo y terminó sin nada. Yo sé que no son fantasmas, sino la memoria colectiva de una ciudad que no puede olvidar el día en que el amor se convirtió en una noticia de última hora. La lección final que me quedó es que todos somos capaces de grandes oscuridades si se nos empuja lo suficiente, y que la línea entre la cordura y el abismo es mucho más delgada de lo que nos atrevemos a admitir mientras bebemos un trago en un bar oscuro, esperando a que alguien nos cuente su historia. Reflexiono a menudo sobre el papel del espectador. Julián me eligió porque vio en mí a alguien que ya no tenía nada que perder, alguien cuya apatía ante la vida le permitiría mantener la cámara estable mientras el mundo se desmoronaba. Y tenía razón. En ese momento, yo no era más que un recipiente vacío, pero el peso de esa grabación me llenó de una carga que no puedo descargar. El video viral fue borrado de la mayoría de las plataformas,
pero vive en los rincones oscuros de Internet y en los archivos de mi memoria, un recordatorio perpetuo de que la traición duele más que la muerte, pero que la venganza es un suicidio en cámara lenta. La casa de Lucía y Julián sigue allí, como un esqueleto que vigila el océano. A veces me pregunto si Lucía alguna vez se arrepintió en esos últimos segundos, si el arquitecto pensó que ella valía el precio de su vida, o si Julián encontró la paz que buscaba al apretar el gatillo. No creo que haya respuestas para esas preguntas. Solo queda el silencio del mar y el recuerdo de un encuentro fortuito en un bar que terminó en un baño de sangre transmitido al mundo entero. La vida sigue, o eso dicen, pero para quienes estuvimos allí, el tiempo se detuvo para siempre en ese salón, bajo la mirada impasible de una lente que lo captó todo y no entendió nada. La soledad del puerto de San Judea parece más profunda ahora. Camino por los mismos muelles donde antes buscaba consuelo y solo encuentro ecos de la voz de Julián. La tragedia me enseñó que la lealtad es un concepto elástico y que la confianza es un lujo que pocos pueden permitirse de verdad. Mi propio duelo por mi padre se mezcló con el horror de esa noche, creando una amalgama de tristeza y trauma que define quién soy ahora. No busco redención, porque no hay redención para alguien que se limita a observar mientras el mundo arde. Solo espero que algún día la lluvia de San Judea sea lo suficientemente fuerte como para lavar las manchas invisibles de mis manos y el recuerdo del hombre que me obligó a ser el autor de su final. El legado de Julián no fue la justicia, sino una advertencia sobre los peligros de construir una identidad entera alrededor de otra persona. Cuando el pilar de su vida se pudrió, todo el edificio colapsó sobre él y sobre todos los que estaban cerca. Lucía, en su búsqueda de una nueva vitalidad, olvidó que las acciones tienen consecuencias que trascienden el deseo personal. Y yo, el joven que solo quería olvidar su propio dolor, me convertí en el guardián de una historia que nadie debería haber tenido que contar. Las luces de la ciudad brillan a lo lejos, indiferentes a los dramas que ocurren en sus sombras, recordándome que al final todos somos solo historias efímeras, grabadas en el tiempo y destinadas a desvanecerse, sin importar cuán violentos sean nuestros finales o cuán virales se vuelvan nuestras tragedias. En última instancia, la historia de Julián es el relato de un hombre que no supo habitar el vacío. Prefirió llenar el silencio con el estruendo de la pólvora que vivir en un mundo donde el amor de su vida era una extraña. Y mientras escribo estas últimas palabras, entiendo que la verdadera lección no está en el acto final, sino en el largo y tortuoso camino de pequeñas mentiras y descuidos que llevaron a ese acantilado. El amor no muere de repente, muere poco a poco, en los secretos guardados y en las miradas que ya no se encuentran, hasta que solo queda un eco que alguien, algún día, en un bar oscuro, se verá obligado a registrar para siempre.